Diga gloria a Dios, a su nombre. Hay unos pasajes en la Biblia que a mí me llaman la atención. Muestran una especie como de conversión a Dios. Por ejemplo, Jacob va huyendo de su hermano Esaú, y cuando él comienza a huir en el camino en Betel, dice la Biblia que él ahí cansado se acuesta y tiene un sueño. Ve ángeles, ve una escalera que desciende del cielo y ve ángeles que suben y que bajan. Ángeles suben, ángeles bajan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cuando él se levanta, él dice: este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y toma una piedra y es un pacto con Dios. Dice que le unge. O sea, a Dios le llama la atención esto que este hombre hace, porque de pronto este hombre quiere tener una conversación con Dios y quizás no hay un animal para sacrificar, quizás no hay algo que ofrecerle a Dios, y él espontáneamente agarra una piedra donde estaba acostado, la tenía por cabecera, la toma y unta sobre ella aceite y la rocea y dice: si tú me llevas y me guardas en mi viaje y me traes en bendición, tú serás mi Dios, le dice él. O sea, él le dice a Dios: tú serás mi Dios. Porque había muchos dioses, la gente toda, cada uno sacrificaba a su Dios, y obviamente mucha gente estaba en la idolatría y en el engaño del pecado. Y esta gente quería conocer la verdad del Dios verdadero, pero con esa experiencia y ese sueño, él entendió que el Dios del cielo le estaba hablando y le dijo: tú serás mi Dios. Y enseguida hace un pacto con Dios y le dice: y esta piedra le he puesto por señal, y de todo lo que tú me dieres, yo el diezmo apartaré para ti. Ahí yo veo a un Jacob convirtiéndose al Señor. En otro lado, me acordé de Nabucodonosor, un rey lleno de orgullo, a pesar de que no era judío, era un rey gentil y estaba en Babilonia, y de hecho había sido el instrumento de Dios para destruir a Jerusalén y llevar cautivo a los judíos a la tierra de Sinar en Babilonia. Pero un día Dios dice: bueno, llegó la hora de yo enfrentar a este rey, que él sepa por qué está ahí. Era un rey grande, yo creo que no hubo un rey después de él, obviamente, mayor que él. Porque de hecho en una revelación que tiene Daniel, o un sueño que tiene este hombre, ahí en ese sueño se identifica que su reino era más grande que todos los que vinieran después. Y este hombre tiene un sueño y él ve un árbol que es cortado. Y dice que él vio que ese árbol se le puso una cepa por encima, hasta que pasaran 7 tiempos, y sobre ese árbol caían noches, caían lluvias, nieve, serenos, y él le perturba el sueño, y él sabía el sueño, pero él no lo revela. Él dice: si esta gente son sabios y adivinos como dicen ser, me tienen que decir que soñé. Usted conoce la historia. Dios usa a Daniel, y Dios a Daniel le revela el sueño y la interpretación. Y este hombre no escucha a Dios, a pesar de que Daniel le da un consejo y le dice: redime tus pecados, haz justicia con la gente que estás tratando duro. Y el hombre no escuchó, siguió en orgullo, y un día este hombre dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Y la palabra dice, hermanos, que ese día se le dijo: a ti, Nabucodonosor, se te dice, vas para el campo, vas a comer hierba como los animales hasta que
reconozcas que el Altísimo reina sobre los hombres. Y le cayó una locura al hombre. Y él quería comer hierba. Y lo echaron al potrero, hermano. Todo el mundo lo respetó, su reino se mantuvo, nadie le hizo sublevación ni nada, porque era un trato de Dios con él. Y Dios le guardó el gobierno y el reino. Pasaron 7 tiempos, se cree que son 7 años. Y este hombre comió hierba. Este hombre salió a la intemperie y dice que le crecieron plumas, pelos como plumas en todo el cuerpo. Era un monstruo. Le crecieron las uñas. Y de pronto un día Dios le devolvió la razón. El hombre reacciona y se mira dónde está y se da cuenta que tiene las uñas bien largas, que está lleno de pelos, todo barbón, cabellón, todo el cuerpo le salió pelo por todos lados, y que está en el potrero y que está lleno de mugre y comiendo hierba. Y se acordó del sueño y de lo que Daniel le dijo. Y dice Daniel en capítulo 4, en el verso, creo que el verso 2, dice: conviene que yo declare las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y al final del pasaje dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico, engrandezco al Dios del cielo. Ahora yo alabo, glorifico y engrandezco al Dios del cielo. Eso llevó que este hombre se convierte. ¿Se acuerdan de Naamán, el leproso? Naamán llegó con lepra a Israel y de ahí salió sin lepra, pero algo más grande, se dio con Dios en el corazón. Siguió ahí convertido al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Eso me llamó a mí la atención. Amén. De cómo hay gente que en verdad se convierte al Dios vivo del cielo. Y Dios en el mundo entero sabe quién realmente lo tiene a Él en el corazón. Porque mucha gente menciona al Dios del cielo. El cristianismo habla de que ser cristiano, el católico es cristiano, el testigo de Jehová es cristiano, el adventista es cristiano, el evangélico es cristiano. Y así hay muchas sectas con el nombre de cristianismo. Y están los budistas y están los musulmanes, el judaísmo. Y todas aparentemente apuntan al mismo Dios, y hay gente que de hecho lo identifica de esa misma manera. Dice: lo importante es que la gente busque a Dios. Lo importante es que la gente tenga a Dios en su corazón. Ese es el pensamiento humano. Piensa que ellos pueden juzgar que Dios tiene que aceptar a todo el mundo porque esa persona dice: no, yo alabo al Dios del cielo. Pero no es así, hermano. Porque Dios ha trazado un camino. Dios ha trazado una puerta. Eso es como usted en su casa. Usted en su casa puso una puerta para que el que vaya a su casa entre por ahí. Pero imagínense que su esposo todo el tiempo entra por el patio, sus hijos entran por el patio, el vecino entra por el patio, el amigo, el vendedor, todos se vuelan en el patio y te dicen: ay, ¿esto qué? No, lo importante es que esté allá adentro. Dios no es así, hermano. Dios estableció un camino por donde el hombre tiene que entrar. Pues ese es el camino. Estableció una puerta por donde se tiene que entrar para llegar a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Moisés nunca dijo que él era el camino. Ninguno de los profetas dijeron que él era el camino. Buda jamás se atribuyó el camino. Mahoma tampoco dijo que él era el camino. El único camino para ir al cielo se llama Jesucristo. Amén. Y Él ha establecido en su palabra lo que el hombre necesita realmente para ir al cielo. Y eso es algo que uno tiene que tener claro. Si no lo tiene claro, sencillamente usted puede estar jugando a una religión o puede estar cayendo en una idolatría sin darse cuenta. Hoy en día, por ejemplo, se adora esa Navidad y muchos cristianos en su casa. Yo le hago una pregunta. Usted que dice que es que estamos festejando el nacimiento de Cristo. Primero, la Biblia no dice la fecha del nacimiento de Cristo, ni tampoco el indicio más cercano es para el mes de octubre.
según los teólogos. El indicio más cercano podía ser para el mes de octubre. Sin embargo, un día la religión dijo que Jesucristo nació el 24 de diciembre, le buscaron una fecha. Y entonces de ahí se celebra una fiesta pagana, ¿no? El nacimiento de Cristo. Entonces usted mira detrás de toda esa fiesta lo que hay es una idolatría, usando el nombre de Cristo. Y es una época que por ser fin de año, que por ser brisita, se siente como romántica, se ve bonita. Y eso, el corazón de mucha gente se le arruga ya. Y se lo atribuye a que como es el nacimiento de Dios. Pero yo le hago una pregunta a usted que es estudioso y que guarda su religión, ese tipo de paganismo. Yo le hago una pregunta: ¿de dónde sale el arbolito? ¿De dónde salen esas bolitas de colores rojas y verdes? ¿De dónde vienen esos colores? ¿A qué se le atribuye? ¿A qué se le atribuye al Señor Noel? El barrigón ese barbón que aparece cada año, cada 12 meses, aparece repartiendo regalitos a los niños. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo a usted le llegó Papá Noel, le llegó un regalito? Amén. Eso es una fiesta pagana, idolátrica. Y si usted dice, hermano, es que yo quiero honrar a Dios, bueno, métase en un ayuno, métase en oración, apártese del pecado, y es la mejor forma de usted honrar al Dios del cielo. Dios no le está pidiendo a usted una fiesta pagana, no, Dios le está pidiendo a usted el corazón. De lo contrario, es falso lo que uno quiera hacer para Dios. Hay que convertirse al Dios verdadero. De lo contrario, se está perdiendo el tiempo. A su nombre toda la gloria. La Biblia dice, hermano, que el Señor Jesús fue al templo de Jerusalén. Al templo. Yo quiero explicarle, de pronto algunos no entienden. Ahorita mismo ese templo no existe en Jerusalén. Existió, primero fue un tabernáculo de cortina que se hizo, que Dios mandó a hacer cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto e iba a entrar a Israel, a la tierra prometida. Años después, Dios usó a David, que recogió todo el oro y quiso construirlo, pero Dios no le permitió construir ese lugar. Y le dijo que él iba a levantar a una persona que iba a hacer ese templo. Y levantó a Salomón, le dio la sabiduría. Y este templo fue construido, fue levantado conforme era el tabernáculo de cortina que se había hecho en el desierto. Pero ahora era de material, de piedras forradas en... Primero se levantó unas paredes de piedra, las cuales se hicieron fuera del templo, no se elaboraron ahí. Todo eso se hizo allá afuera en la mina donde cortaban las piedras, para que no se golpeara martillo dentro del templo. Eso tiene una enseñanza que en su momento la compartiremos. Y acá solamente era encajar las piedras. Y luego esas piedras fueron forradas en madera de acacia. Y esa madera fue enchapada en oro. Todo eso fue enchapado en oro. Por dentro todo el piso era el techo, oro y plata. Y tenía grabado en las paredes figuras que le hizo Salomón de ángeles y figuras ahí. E hizo el lugar santo y el lugar santísimo, y afuera estaba el atrio exterior. Todo era una belleza muy maravillosa, muy hermosa. Muchos años después Dios entregó esa casa, se la entregó en manos de Nabucodonosor, que hablábamos ahorita, y él la destruyó, la quemó, porque el pueblo de Israel se volvió al pecado y comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Durante muchos años, cientos y cientos de años, exhortando a Dios a Israel y enviándole profetas, ellos no quisieron oír a Dios. Cuando ellos están allá por fuera, duran 70 años y regresan y reedifican nuevamente por medio de Zorobabel, de Edra, Nehemías, reedifican la ciudad y reedifican el templo. Zorobabel es el hombre que Dios usa para reconstruir el templo. Obviamente el templo ya no tenía paredes de oro, ya no tenía, así como lo había hecho Salomón, pero era el templo, estaba bien bonito, pero no con la misma gloria que tenía anteriormente. Y también se dice, según los estudios, que hubo algo, el mueble más importante. Yo les compartí a ustedes una enseñanza hace tiempo acá sobre lo que era el arca del pacto. Esa arca, cuando salió, se dice que no regresó a ese lugar. Ella se perdió en ese exilio. Pero cuando ellos construyen el templo,
ellos están construyendo y están llorando, ya, porque están llorando porque se acordaban de la gloria del primer templo, que era de oro, era hermoso, y el de ahora era un poquito más pobre. Y el Señor manda al profeta Ageo, y el profeta Ageo dice que la gloria postrera de esa casa, refiriéndose al templo, será mayor que la primera. De pronto ellos la miraban desde la perspectiva material, de las paredes de oro, de la hermosura con la que fue creada por aquel hombre sabio, que ese que estaba ahora, pues tenemos que aceptar lo que es mejor, y la gloria era mayor que aquella que vimos, por lo que conocimos la primera gloria, sabemos que aquella era primero. Pero esto lo decía el Señor desde una perspectiva espiritual. Una perspectiva espiritual. Y lo que el Señor daba a entender era que la gloria que ese templo tenía, que era de oro y que estaba ahí el arca del pacto, que había sido algo glorioso para el pueblo, la que vendría después era mayor, y se refería a la persona del Señor Jesucristo. Porque si bien ese arca del pacto servía para redimir los pecados del pueblo, ahora no iba a haber un arca de madera forrada en oro, sino que iba a venir lo que esa arca representaba. Esa arca era una sombra de Cristo. Ahora la gloria principal, la gloria postrera sería mayor. Yo por eso una vez enseñaba aquí que nosotros no podemos decir, no, la gloria postrera será mayor. La gloria postrera ha sido mayor. Y nosotros no estamos esperando una gloria postrera, porque es como decir que estamos volviendo a esperar que Cristo vuelva a venir y a morir por nuestros pecados. La gloria postrera es Cristo. Lo que nosotros, en vez de estar desechando esta gloria que está aquí, esperando otra que no sé quién la va a mandar, exacto el rapto de la iglesia, pero nosotros sabemos que cuando decimos la gloria postrera sea mayor, nos referimos al rapto. Estamos experimentar una manifestación del poder y del movimiento del Espíritu Santo, y eso es lo que la gente regularmente dice o se refiere cuando dice que la gloria postrera será mayor. Que dice, hermano, tuvimos una iglesia muy bonita, prendida en fuego, pero la que viene después va a ser más poderosa. Pero eso se llama descontextualizar la palabra. El contexto original de la palabra es que esa gloria, hermano, es Cristo. Y que el amado, el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que resucitó de entre los muertos, el que, hermano, está en la diestra del Padre, el que nos limpió y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. En esta mañana Él está aquí. No hay otra gloria mayor que esa. No hay otra gloria mayor que esa. No, hermano, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Cuando usted habla de la palabra Dios, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos trabajan en unidad, y el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado. Su Hijo vino en obediencia y murió para agradar al Padre. Y luego el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para guiar la iglesia y para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y para estar con nosotros todos los días. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Padre y aquí está el Hijo. Aquí no hay otra gloria mayor. Amén. Por ahí hay una doctrina que está hablando del Dios cuatridimensional. Se está enseñando en las iglesias eso, tenga cuidado. Cuatridimensional dice, no, el Dios eterno, el Todopoderoso se ha manifestado. Le ha mostrado al mundo un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero que Él es la cuarta persona cuatridimensional. O sea, una doctrina toda errada y diabólica. Usted tenga cuidado con eso. A su nombre, hermano. Aquí en esta mañana está el Señor. Aquí está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Bueno, este pueblo, hermano, tenía ese templo. ¿Qué significaba para el pueblo de Israel el templo? Dios le había dicho al pueblo, escúcheme, Dios le había dicho al pueblo que ese templo era su casa. Era su casa. Usted esto no ve la dimensión importante de esto, hermano. Pero esto tiene una dimensión profunda. Usted se imagina, hermano, llegar a un lugar donde Dios lo dijo. No porque yo diga, yo puedo decir, hermano, esta es la casa de Dios, pero Dios dice, yo no quiero vivir ahí. ¿Verdad? O sea, eso es una cosa. Otra cosa es que Dios y su siervo David dijo, Señor, yo quiero hacer una casa para ti, de tú mores aquí con nosotros. Y el Señor dijo, los cielos de los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Dónde está la casa que ustedes me van a edificar a mí? ¿Cómo voy a vivir yo en una casa hecha por humanos, por hombres? Y entonces David se humilla y reconoce
Amén, que no hay lugar en el mundo que pueda contener la gloria del Señor. Sin embargo, el Señor dice, bueno, esa casa que tú has dicho, yo voy a vivir ahí. ¿Usted se imagina eso? Que el Dios Todopoderoso dice, yo voy a vivir ahí. Que haya un lugar en el mundo donde Dios diga, esta es mi casa y yo vivo aquí. La única nación en el mundo que tuvo ese privilegio fue Israel. Por eso decían, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, que tiene una casa, que mora ahí. Y por eso cuando la gente oraba, ellos oraban en dirección, poniendo sus manos estiradas hacia el templo. La gente en sus casas, en sus hogares, apuntaban hacia el templo. Cuando ellos iban al templo, hermano, ellos iban a Jerusalén. Era algo precioso. Use usted la imaginación un poco. Amén. Imagínese que este es Israel, que este país es Israel. Y que allá, digamos en Barranquilla, bueno, no tan lejos, Barranquilla sea Jerusalén. Y que usted sepa que el Dios eterno, el Dios del cielo, se nos ha manifestado a nosotros aquí en Israel y que nos ha dicho que Él tiene una casa ahí donde Él habita, donde Él vive. Cuando usted en verdad siente un amor profundo y una manifestación gloriosa en su corazón por ese Dios, y usted va a Jerusalén, cuando usted llega allá, hermano, usted que dice, oye, está aquí. Yo digo que la gente tenía que sentir la presencia de Dios en ese lugar. No es así. Yo no creo que la gente llegaba y no pasaba nada. Algo tenía que pasar ahí. Mírese, al día de hoy, yo una vez escuché a Juan Gozaín decir estas palabras. Juan Gozaín fue un periodista de RCN durante muchos años que ya no está laborando, se retiró por su edad. Y él mismo dijo, a mí me decían, él dijo, Juan Gozaín dijo, a mí me decían que cuando uno iba a Jerusalén y en el avión decían, estamos descendiendo para aterrizar en Jerusalén, dice que la gente comienza a llorar y a temblar. Y él dijo, a mí me decían eso hasta que yo fui a Jerusalén. Cuando yo fui a Jerusalén, dice, y uno está en el avión y le dicen, estamos descendiendo a Jerusalén. Y dice, hermano, dice, yo me puse a llorar. No sé por qué, pero a uno le dan ganas de llorar. Y debo decir una cosa, ya el templo no está. Ahora usted se imagina cuando estaba ese templo ahí. Usted se imagina cuando estaba el Señor diciendo, yo vivo aquí en este lugar, en esta casa. Esa gloria que tenía que sentirse ahí en Jerusalén, hermano. Cuando la gente entraba, la gente sentía la presencia, mucha gente era sanada, mucha gente recibía milagros, mucha gente tenía un encuentro con el Señor. Allá pasaba algo hermoso. Sin embargo, hubo un tiempo en que el pueblo pisoteó todo eso a su nombre. Mire, hermano, cuando Jesucristo vino, estaba aquí, estaba ahí en Israel. La palabra de Dios nos dice, hermano, que el Señor llegó un día al templo. Eso lo vimos ahorita. Llegó un día ahí al templo y encontró que era cerca, dice en el libro de San Juan, era cerca la fiesta de la Pascua. Era una de las 3 festividades principales que se hacían en el año en Israel, en Jerusalén. En esa fiesta se sacrificaba un cordero que era el que expiaba los pecados de todo el pueblo de Israel. Una vez al año se hacía eso. Y la Biblia dice que también la gente llevaba animales porque tenían algunas ofrendas presentes que darle al Señor. Es decir, ofrecían sacrificios de paz, ofrecían sacrificios por sus pecados, algo que habían hecho y querían hacer un sacrificio a Dios por sus pecados. Unas ofrendas que estaban escritas en el libro Levítico. Algunos, los más pobres, llevaban palomas, los que eran más o menos llevaban ovejitas, y otros podían llevar un becerro o llevaban un buey. Pero a veces, cuando la gente hacía peregrinación hacia Jerusalén, hermano, en el camino, a veces era pesado estar cargando con todos esos animales. Entonces ellos iban allá a Jerusalén y allá los sacerdotes escogían ciertos animalitos que la gente traía para que no los trajeran de por allá tan lejos, y que pasaban el sacrificio, que pasaban la ofrenda, y los sacerdotes daban la aprobación si esos animales están listos. Entonces la gente, para no cargar con el animalito, llegaban a Jerusalén y lo compraban allá. Y los que traían otras monedas iban y cambiaban, porque estaba el imperio de Jerusalén en ese tiempo. Los que venían de otras naciones a ofrecerle ofrendas a Dios traían otras monedas y hacían cambios ahí. Pero al pasar del tiempo, hermano, ese mercado fue entrando y entró a un lugar que se conocía dentro del templo
como un lugar donde llegaban los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Ese lugar estaba exclusivamente para que cualquier judío gentil que se convirtiera al Señor iba a ese espacio y oraba. Era un lugar de oración. Los gentiles que no tenían a Cristo, los gentiles que no eran judíos, pero que se convertían al judaísmo, ellos iban allá a Jerusalén y ese era el lugar al que ellos podían acercarse. Y ahí oraban. Ese era un lugar que era para que el pueblo orara, la gente que se convertía al Señor de otras naciones. Ahí lo que tenía que haber era gente orando. ¿Me escuchó, hermano? Tenía que haber gente quebrantada, humillada, buscando el rostro del Señor. Pero al pasar de los años ya se mezclaban algunas personas orando y los espacios estaban ocupados por los cambistas, estaban ocupados por los vendedores de bueyes. Usted se imagina un lugar, hermano, donde usted está para orar, para adorar, y entonces lo que hay es un buey defecando en ese lugar, una oveja defecando, había unas palomas ensuciándose por todo eso, y la gente, aquí hay cambio de moneda, cambio la moneda, traiga su moneda, aquí le cambiamos al 3%, al 5%, y el otro los bueyes, 3 por 5 mil, ¿ya me entiende? O sea, era un mercado, hermano, dentro del lugar de donde había algo determinado para hacer casa de oración. Hay un versículo en el libro de Isaías, capítulo 57, verso creo que el 6, dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, refiriéndose que todos los que se convertían al Señor en otras naciones iban a ese lugar a orar. Pero al pasar de los años, hermano, eso se convirtió en un negocio donde los mismos sacerdotes comían de ese negocio. Eso era un mercado, hermano, ya no había oración, lo que había ahora era pura venta de negocio, animales, excrementos, animales defecando en ese lugar. Ya eso era un lugar inmundo. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, hermano, Él le dio un celo porque no era que el Señor no estaba celando que se ofrecieran los animales, porque él mismo lo había establecido en la ley. No era que la gente fuera a ofrecer una ofrenda de animales. El problema era dónde lo estaban haciendo, porque ellos podían haberse ido a otro lugar, pero cada quien quería escoger el mejor puesto para vender mejor. Y el Señor, dice la palabra, que Él hizo un látigo de cuerda y comenzó a azotar a los animales, a los bueyes, a las ovejas, y las sacó de ahí y abrió la jaula de las palomas y volcó la mesa de los cambistas. Todas esas monedas se regaron y tomó la silla de los que cambiaban, los que vendían, y se la volcó toda. Y le dijo que salieran de ahí y les dijo, no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Por qué era una cueva de ladrones, hermano? Porque ahí cuando estaba ese negocio metido estaba el tramposo, estaba el que engañaba, ahí había mucho tramullo. Tramullo de eso que a la gente busca para engañar y él sabía que eso era puro ladrones. Dijo, no hagas de la casa de mi padre una cueva de ladrones. A su nombre, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una cueva de ladrones. Esto era lo que estaba ahí sucediendo en ese lugar. Y la gente, hermano, todo estaba bien, tranquilo, a la orden. Cuando de pronto, hermano, se formó un disparate, unos animales corriendo, güeyes, todo el mundo corriendo. Y no podían hacer nada porque lo que él estaba diciendo era verdad. O sea, ¿quién lo iba a golpear por decirle la verdad? Le dijo, esta casa es casa de oración, esto no es cueva de ladrones. Y dice el pasaje que leímos ahorita, que no permitía que nadie pasara con utensilios al templo. Nadie se cruzara, pues no. Todo el que venía, te vas para allá, aquí no vas a pasar. Y los reprendió, y entonces los sacerdotes y los escribas y los judíos se sintieron, en vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios, entonces se enojaron fue con el Señor. Y llegaron y dijeron, bueno, si tú, ya que haces todas estas cosas, dicen en Juan, entonces dinos, ¿qué señal nos muestras? Si tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo, derriben este templo. Se refería a su cuerpo. Y ellos entendieron que era el templo de paredes que había hecho. Y dijeron, derriben este templo y en 3 días lo edificaré. Y entonces ellos dijeron, en 46 años fue hecho ese templo y tú vas a decir que en 3 días tú estás loco. A lo mejor le dirían eso. Pero no se atrevían a tumbar el templo. Cuando el Señor resucitó al 3er día, dice la Biblia que los discípulos se acordaron de que Él había dado esa palabra y creyeron a la palabra del Señor Jesucristo. Y a su nombre, hermano. Ahora,
¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Quiero ser de pronto lo más... Mire, lo que yo puedo aprender de esto es lo siguiente. Uno, yo te introduje lo que es la conversión sincera a un Dios verdadero. Te puse el ejemplo de Jacob, de Nabucodonosor y de Naamán, cómo ellos se convirtieron al Señor de verdad. Y uno tiene que tener al Señor sinceramente y no aparentar que tiene al Señor. Uno. Dos, cuando uno, mire usted ese caso, hermano, que está pasando ahí en Israel, como algo que en verdad era una bendición de traer los animalitos, de ofrecérselo a Dios como una ofrenda, terminó siendo un mercado, un comercio. Y eso mismo, aunque usted no lo crea, pasa hoy día en la iglesia. En aquel tiempo, escúcheme, en aquel tiempo ese templo hecho por el hombre era la casa de Dios, pero eso era una sombra de lo que Dios iba a hacer en Cristo. Cuando Cristo muere, la Biblia dice que el velo del templo, en el templo había un velo, bueno, amigos que no saben, había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo se entraba una vez al año, trayendo la sangre del cordero que moría en la fiesta pascual y la rociaban una vez al año. El único que podía entrar ahí era el sumo sacerdote. Eso lo hicieron durante miles de años. Eso mientras que viniera nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús dice, consumado es. O sea, la obra de redención está consumada, está hecha. La Biblia dice que ese templo, que no era ese velo, que no tenían varias, era una sola tela. Dice que se rasgó de abajo hacia arriba, así que dice, de abajo hacia arriba. Se rompió y todos ellos se dieron cuenta. Dice, ¿qué pasó aquí? Eso daba a entender dos cosas. Una, el acceso que iba a poder tener el hombre hacia Dios. Pero más que eso, era que la gloria de Dios que estaba escondida detrás de ese velo se iba a salir para ir al hombre, al corazón del hombre, porque el que muestra el amor es Dios. Se salió de ahí para buscarnos. 70 años después, ese templo fue destruido. Hasta el día de hoy. Estamos en el año 2025. Usted saca la cuenta. Digamos que han pasado 1965 años, algo así. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? A su nombre, 75. Yo le voy a explicar algo. Todo ese templo se destruyó porque eso era una representación. Amén. El sacerdote representaba a Cristo, el cordero que se ofrecía ahí representaba a Cristo. Los utensilios que estaban ahí, los panes, la proporción, el altar donde se ofrecían los sacrificios representaba a Cristo. El altar de los panes se representaba que Cristo es el pan de vida. El candelabro, que era así como ese, representaba que Cristo es la luz del mundo. Ese lugar santísimo, todo representaba algo que estaba hecho en el cielo y que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera así. Todo eso se destruyó hasta el día de hoy. Y pasó de ser algo material a algo espiritual. Todo eso era una sombra. Por eso el Señor le dijo a Moisés, guárdate de hacer conforme al modelo que yo te he mostrado. Guárdate, no inventes más nada. Haz lo que yo te estoy mostrando para que no contaminara el plan de Dios. Después que Cristo muere en la cruz, 70 años después ese templo fue destruido. No ha habido más sacrificio. No ha muerto más un cordero. No han habido sacerdotes, aunque ellos tienen todo eso cronográmicamente organizado. Tienen la tribu de Leví, tienen todas las tribus, saben lo que es el sacerdocio. Es más, dicen que el templo ellos lo pueden hacer, hermano, lo pueden hacer nuevamente y lo tienen ya prefabricado. Que si lo pudieran hacer hoy, hermano, hoy no está nada y mañana está el templo hecho. Pero ¿por qué no lo pueden hacer? Porque Dios permitió que en ese lugar donde iba el templo hay una mezquita árabe. Y si ellos se atreven a tocar esa mezquita árabe, hay una guerra de los árabes contra Israel muy terrible y no se puede hacer nada. Entonces hubo un acuerdo entre la ONU y eso está ahí. Jerusalén está dividida entre árabes y judíos. Y Dios lo permitió así para estancar ahí ese ritual religioso. Porque lo que cada una de esas cosas representaba se cumplió todo en Cristo. Ahora, ¿quién es ese templo? Ese templo hoy en día es la iglesia.
Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde habita el Señor? Ahora el Señor no habita en 4 paredes. La casa de Dios ahora mismo es la iglesia. Y cuando te hablo de la iglesia, no te hablo de estas 4 paredes. No, hermano, nosotros lo llamamos templo. Es una casa, la llamamos la casa de Dios, porque aquí nos reunimos con el Señor. La hemos consagrado para el Señor. Amén. Pero lo que realmente la Biblia nos muestra es que el templo donde Dios salió de ahí, de vivir en esa, como dice un pasaje, que habita en la oscuridad, porque ese lugar era oscuro. La gloria del Señor salió de ese lugar. Y cada vez que un ser humano viene a los pies de Cristo arrepentido de todo corazón por sus pecados, la gloria que salió de ahí, hermano, viene a vivir dentro de él. Y si tú realmente te has arrepentido de tus pecados y te has convertido a Cristo de verdad, esa gloria vive dentro de ti. Tú ahora eres esa casa, tú ahora eres ese templo. La iglesia en términos generales es llamada la casa de Dios en el libro de Timoteo. Dice, esto te escribo, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios ahora mismo no son 4 paredes, es un pueblo, es una iglesia, los convocados, los llamados afuera, esos somos nosotros. Ahora Dios vive en nosotros. Amén. Ahora vive en tu corazón. Pero así como le pasó al pueblo de Israel, al pueblo judío, que ellos descuidaron, por lo menos esos rituales, que ellos podían ir y comprar, si ellos hubiesen puesto algo afuera, un mercado afuera, lejos, y hubieran respetado el templo, el Señor no hubiera hecho eso que hizo. Pero llega un momento, hermano, que los intereses económicos y los intereses de la carne y los intereses humanos prevalecen más que el mismo respeto hacia Dios. Y estas cosas, eso no fue de un día para otro. Esto fue de a poquito. Un granito de arena, otro. No viene a ver, hermano, había una loma de arena en ese lugar. Un hilito, otro hilito. Cuando vino a ver, había una cabulla puesta en ese lugar. Porque las cosas a veces comienzan de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y de pronto la gente cae en un estado, hermano, donde lo que es espiritual se tira a un lado y se vuelve algo, digámoslo así, comercial. Y eso mismo pasa hoy en día, digámoslo desde la perspectiva económica. ¿Cuánta gente no tiene el evangelio como un comercio? Mucha gente, hermano, quiere ser evangelista. Y no cualquier evangelista, el que vaya a los hospitales a orar a los enfermos. No, eso no. Yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero estar predicando en los buses, ni quiero estar predicando con un baflecito por ahí en la esquina. Yo quiero unos estadios donde hay una buena ofrenda. Eso es lo que buscan. No es que estén buscando alma. Hay gente que Dios la levanta y tienen ese deseo, en verdad. Ni siquiera buscan eso. Ellos están buscando a Dios y Dios es el que los lleva allá. Pero hay gente, hermano, que quiere eso. Que le gusta que le digan que van a ser multitudes grandes, porque en el fondo, aunque la persona a veces diga que no, pero en el fondo de su carne lo que hay es un deseo materialista de querer ofrenda y de querer que le estén pagando. Porque un verdadero evangelista no espera un estadio. ¿Tú sabes cuántas almas hay en los hospitales? Que eso no te dicen que no. Ellos están ahí y muchos de ellos están abandonados. Y cuando una persona llega y le dice, mira, yo vengo aquí de parte de Dios a enseñarte a Cristo, que Cristo es tu Señor y tu Salvador y Él te ama. Y si tú vas a morir con el Señor y te vas a ir para el cielo. Y Él te puede sanar y te puede levantar, pero lo más importante es que Él vino a morir por tus pecados. Cuando esas personas oyen eso, hermano, habrá el religioso, uno que otro, que te va a decir, no, gracias, yo tengo mi religión. Pero más es la gente que te recibe. Y esa gente es más fácil que te escuche, a veces a que tú hagas una campaña en un lugar y que la gente a veces pasa porque el evangelista profetiza, pone manos y la gente danza y cae por allá y la gente va buscando cosas espectaculares. Pero a veces mucha gente lo que está buscando son ministerios, no siempre. Hay gente que Dios ha llamado y tiene un corazón sincero para Dios. Pero muchas veces la gente está buscando un ministerio, pero es buscando lo económico que hay detrás de eso. Es buscando el comercio. ¿Cuánta gente no ha comercializado el evangelio, hermano? Hay predicadores que usted los llama y le dicen, hay predicadores que aquí nunca van a poder llegar. Bueno, tendrán compromisos mayores y uno eso lo comprende.
Pero hay otros que sí pueden venir, tienen el espacio, pero para ellos venir, hermano, hay que pagarle un avión así textualmente. Esto yo no me lo estoy inventando. Es real, es real. Y yo dice, hermano, yo soy un siervo de Dios y a mí no me vas a montar en la parte de atrás del avión. Yo voy en la parte ejecutiva. Primero, un vuelo ejecutivo ida y vuelta. Segundo, necesito un hotel 5 estrellas. Tercero, necesito alimentar. Yo no como cualquier cosa. A mí me das de comida esto, y te mandan la carta. Y la ofrenda no puede ser menos de tanto. Para decir la misma cosa que el hermano Jorge aquí le dice a ustedes. A su nombre, hermano. Pero bueno, la gente dice, ay, qué palabra tan linda. Por lo menos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Pero yo le voy a decir algo, hermano. Esa gente algún día tiene que darle cuenta a Dios. Eso mismo pasa con muchos cantantes hoy en día. Por eso que hoy en día, hermano, ya se ha perdido ese fuego y esa pasión en los cantantes. Yo escucho al Stanislao Marino. Yo oigo, mire, Marino, todo su estudio era un piano. Y del piano sacaba las congas, del piano sacaba la batería, del piano sacaba todo. A veces traía un instrumentico, lo tocaba él mismo, lo tocaba tin, 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 tocaba el otro, todo, y después los unía todito y después ponía la canción que Dios le daba allá en la presencia de Dios. Y canciones que hasta el día de hoy han prevalecido. Son canciones poderosas, sin tanto chiste, sin tanto cuento, sin tantas luces, sin tanta, hermano, payasada y sin tanta parafernalia. Ese hombre ha sido una bendición y usted podrá decir lo que sea una música no sé qué, pero la gente que está en el Espíritu sabe que esa es una música poderosa. A su nombre. Porque son gente que entendieron el llamado. Y sus canciones no salieron de la inteligencia artificial. Sus canciones salieron de allá del secreto. A solas con Dios ahí en oración. Muchos de ellos, hermanos, les tocó sufrir, padecer. Usted escucha el testimonio de Marino, le tocó sufrir mucho. Pero Dios lo estaba formando para preparar a toda una generación. Mire, yo fui bendecido mucho por las canciones de Marino. Hoy en día casi uno no las escucha, es verdad. Pero en su época, cuando este hombre tuvo, hermano, esas son canciones, yo las escucho todavía, aclaro. Sino que me refiero que no es como antes. Esa era la que uno escuchaba a diario, todos los días y a toda hora. Y yo sé que hay muchas canciones muy bonitas que se han levantado. Pero cantantes como Dani Berrío, como esos cantantes antiguos y modernos. Hoy en día hay gente que todavía, hermano, está ahí, que está en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? La gente casi no los escucha. ¿Por qué no los escucha, hermano? Porque ellos no tienen la parafernalia que muestran otros. Hoy en día hay un comercio musical, se ponen instrumentos, se ponen tantas clases de cosas pero a veces lo que hay son canciones, son cánticos, pero no hay adoración al Dios del cielo. Eso es lo que estaba pasando. ¿Son malos los cánticos? No, son bonitos, a veces las canciones son bonitas, pero muchas veces, mi amado hermano, ¿por qué no llegan? Porque se perdió el objetivo. Esta gente que eran cambistas, eso no era malo que la gente fuera, porque a veces le facilitaba un poco las cosas por los viajes que eran pesados. Al cambista, al que traía un buey, ¿tú sabes lo que trae un buey de Barranquilla para acá? A pie, 2, 3, y se venían varios, y a alimentarse animalitos en el camino, que no se fuera a morir en el camino, no se fuera a deshidratar, que se fuera a enfermar, y después cuando llegaban a perder el viaje, no, porque el animalito se enfermó, 3 días de viaje, era a pie. Entonces a veces yo mejor lo compro allá y se lo ofrezco a Dios. Y eso no era malo. Lo malo es dónde terminó todo esto. Esto se convirtió en un negocio. Y había gente que engañaba. Algunos dicen, a mí no me consta, pero los que han estudiado más que yo, dice que era que cogían el buey y decían que el sacerdote, yo voy a ofrecerlo a Dios, y lo metía y se daba la vuelta por el templo, la parte de atrás, y se lo vendía acá más económico a otro vendedor, y él iba y lo revendía y le hacían creer a la persona que habían ofrecido ese animal para Dios, y realmente lo que estaban era revendiéndolo. Y Jesús sabía todo esto y por eso se lo dijo: esto es una cueva de ladrones. La gente tenía la buena intención de ofrecer sacrificio a Dios, y lo del comercio no era malo. Lo malo es lo que comenzaron a hacer, a engañar al pueblo y a meter ese comercio y esa ambición diabólica dentro de la casa de Dios. Hoy la casa de Dios es la iglesia. Usted sabe cuántas cosas, hermanos, están pasando aquí en la iglesia del Señor a nivel mundial. Hoy en día el evangelio para muchos es un comercio, la predicación de la palabra es un comercio. La gente está buscando el dinero, la ambición económica
Amén. Ya hay parte donde se estudia para ser pastor porque ya se metió entre unas profesiones. La gente que dice, no, tú eres médico, eres pastor, pero depende porque te ponen una iglesia de esa mega iglesia, no hay médico que te aguante ahí, hermano, un buen sueldo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces la gente dice, vamos a estudiar para ser pastor. Tú te paras en el púlpito, explicas unos versículos, haces reír a la gente, los haces aplaudir, te bajas y tienes tu sueldo. Eso es lo que muchos han convertido el evangelio. Ya no por llamado, ya no hay pasión. ¿Qué le va a importar a ellos una oveja, un alma que se va, si se va o viene? No les importa. No les importa si esas almas se han perdido o no, porque la Biblia lo llama pastores asalariados. Y no porque sea malo que un pastor tenga un salario, sino porque realmente algunas personas lo que están buscando es el salario, no el servicio. A su nombre sea toda la gloria. Hermano, muchas veces las cosas que Dios nos pide hacer, las contaminamos. Y no vamos a irnos muy lejos, puede pasar aquí adentro de la iglesia. ¿Qué puede pasar dentro de la iglesia, hermano? Cuando nosotros las cosas que tenemos que hacer para Dios, las hacemos no de la forma correcta. Amén. No de la forma correcta, sino de una forma incorrecta. Entonces, no tomamos en cuenta cómo estamos presentándonos delante de Dios. Ya no nos importa el temor a Dios, no nos importa la santidad, no nos importa consagrarnos a Dios, no nos importa realmente si oramos o no oramos, no nos importa ayunar, no nos importa buscar al Dios vivo. Por eso yo te hablé al principio. Jacob se convirtió al Señor. Dijo, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Naamán dijo, yo quiero que Él sea mi Dios. Y si yo voy ahí al templo de Dagón, donde va el rey, el rey se apoya sobre mi hombro, que el Dios del cielo no me tome en cuenta porque yo soy una persona sujeta a esa autoridad. Y Él me va a decir, acompáñame al templo de Dagón. Y yo tengo que ir y Él se va a apoyar sobre mi hombro. Que mi corazón no está ahí en Dagón, mi corazón está en el Dios del cielo. Y Eliseo le dijo, ven paz. Cuando se convirtió en Nabucodonosor, yo estoy seguro que Nabucodonosor está en el cielo. Porque él dijo, ahora yo alabo, glorifico y engrandezco al Dios del cielo. Se convirtió a Dios. Amén. Reconoció que el Altísimo reina sobre los hombres. Y nosotros en la iglesia, a veces, hermano, queremos menospreciar al Señor. A veces en la iglesia nosotros tenemos que morir nosotros. Hay mucha ambición personal, hay mucho deseo carnal en nuestros corazones, hay mucho orgullo, hay mucho ego. Nosotros no hemos muerto, hermano. A veces nosotros estamos queriendo que la gloria de Dios descienda. Queremos que haya un avivamiento. Queremos que el poder de Dios se manifieste. Pero ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios si a veces nosotros no hemos muerto a nuestros deseos carnales? No hemos muerto, hermano, a nuestro ego, a nuestra vanagloria, a nosotros mismos. Estamos más vivos que nunca. Y la Biblia dice allá en el libro de Romanos capítulo 12, dice, os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Que nosotros quebrantemos esta carne, que nosotros quebrantemos el ego, quebrantemos el orgullo, hermano, y cada vez más los presentemos, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros cada día tenemos que morir, como dijo Pablo, cada día muero. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Pero a veces, hermano, nosotros estamos creciendo y Cristo está menguando en nuestras vidas. A veces hay menos de Dios. A veces hay menos de Cristo en nosotros. Y nosotros no podemos continuar así, hermano, porque la carne no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es el Espíritu. Y esa carne hay que hacerla morir. Ese ego hay que hacerlo morir, ese orgullo hay que hacerlo morir. Hay que sujetarnos al Dios vivo, hay que entregarle a Dios lo que somos. Hay que morir a nosotros, hermano, a nosotros hay que morir. Hay muchas cosas en ti y en mí que tienen que morirse. Queremos que el fuego caiga sobre el sacrificio. Imagínense que Elías hoy se ha puesto el buey ahí, vivito ahí. El buey cuando vea que hoy están echándome leña, me van a prender fuego y me voy de aquí. Se hubiera ido. Y por eso la Biblia dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo. Un sacrificio es un animal que ha muerto. Si usted pone una oveja ahí, la coloca ahí
en el degolladero la oveja se va para eso. Yo aquí me voy porque ya yo vi cómo mataron a mi mamá aquí. Me abro de aquí. Y se va porque está viva. Pero cuando está muerta, ahí se queda, en el altar. Ha muerto. A veces tenemos que morir, iglesia. Y cuando yo hablo morir, no que te estoy hablando que te suicides, hablo porque hay amigos que pronto no entienden el idioma, lo que quiero decir. No me refiero a que te mate por ahí ni que te suicides, me refiero a un término espiritual. Hay mucha carne viva, hermano. Y cuando hablo de carne, no solamente hablo de adulterio ni de fornicación. A veces orgullo es carne, mentira es carne. Amén. Tantas cosas, tanta vanagloria y tanto deseo terrenal, esa es pura carne viva, hermano. Porque no hay ambición del cielo, no hay un deseo de ganarse el cielo, sino que lo que hay es un deseo de crecer más económicamente, de crecer más materialmente, de que nosotros estemos más vivos que nunca. Y si le queremos servir a Dios, que Dios nos ruegue, si Él quiere que cante, si Él quiere que predique, si Él quiere que toque, si Él quiere que ministre, si Él quiere que lidere, que me lo ruegue, que me lo pida de rodillas. Y Dios aquí no se va a arrodillar ante nadie, porque si tú no quieres cantarle a Dios, si tú no quieres consagrarte para servirle al Señor, para predicar la palabra, allá afuera hay millones que Dios puede llamar, sacarlo de la droga, del alcohol, del orgullo, sacarlo de la cárcel y ponerlo en este lugar santos y consagrados a cantarle al Dios vivo del cielo. Amén. Tú no eres indispensable aquí. Aquí el único indispensable es el Espíritu Santo. Aquí el único que en verdad necesitamos es el Espíritu Santo de Dios. Que Él no se vaya, es lo que nos importa. Y tú tienes que dar gracias, y yo tengo que dar gracias que Dios nos llamó. Amén. Que nos sacó de la inmundicia y del pecado, y que estamos aquí con el Espíritu Santo, hermano, por su gracia y misericordia. Y lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra, morir a nosotros mismos, morir, ya dejar tanto orgullo, porque te puedes morir, y hermano, y el infierno después que estés allá, ya no hay más oportunidad. Aquí nos pavoneamos como pavo real, pensamos que no vamos a morir nunca, hermano, pero hay cuánta gente se le ha parado el corazón y se los llevó el diablo para el infierno. Y después que están allá abajo, Señor, sácame, te prometo que ahora sí me voy a consagrar, ahora sí te voy a buscar, Señor, me atormenta este infierno, Señor, sácame. Y pasarán los años, la eternidad, y no habrá una voz, un oído que te escuche. Porque aquí Dios dice en su palabra, en el libro de Proverbios capítulo 1, representándose como la sabiduría, dijo: por cuanto yo clamé y no hubo quien atendiese mi llamado, yo llamé y no hubo quien me escuchara, yo también me reiré de vuestra calamidad cuando viniere lo que teméis. Porque Dios te tiende la mano hoy, Dios te ha hablado, y Dios te habla con amor, Dios te revela en sueño, Dios te dice: hijo, estoy contigo, hijo, levántate, el hijo, búscame. Y tú ahí, como que Dios es cualquier cosa, hermano, cualquier cosa es usted y soy yo, pero Él es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Que Dios ha sido paciente, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bueno y ha tenido compasión de mí y ha tenido compasión de esta iglesia. Pero es la hora, hermano, de sacudirnos, de dejar el pecado atrás, de dejar la inmundicia, de dejar lo que no le agrada a Dios, de morir, de ir al altar cada día y morir, como dijo Pablo: cada día muero. Hay que morir a nosotros mismos. Estamos tan vivos, hermano, y queremos: Señor, derrama. ¿Cómo va a derramar Dios una gloria, hermano? Si lo que hay es pura carne. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber conversión genuina, verdadera al Dios del cielo. A veces hay una lucha tremenda, hermano. El cristianismo hoy en día está fuerte. Hay un ataque impresionante de manifestaciones engañosas, demoníacas, que la presentan como manifestaciones del Espíritu Santo. Gente engañando dentro del evangelio. Mire, el otro día eso los han descubierto. Un poco de predicadores famosos que usted sigue, hermano, cómo sacan cosas de Facebook y las presentan como ciencia. Ya eso se ha demostrado. Hay gente que lo hace, Dios los ha permitido, y los muestran así donde están ellos. Mira que el Señor me muestra, y van a los Facebook de las personas que más o menos conocen y les dicen los nombres. Tú te llamas fulano, tú naciste el día tal, tú vives en tal parte, y acá hay una cámara donde los muestra así, dice: mira, le está sacando de Facebook. Hermano, ¿a quién pretende engañar? Ese es un hijo del diablo. Así use corbata, usa saco, hable lengua, se estremezca, pero ese es un hijo del diablo que está engañando al pueblo de Dios, aquellos que son emocionalistas, que cuando le dicen: ay, hermano, se estremecen enseguida.
Y eso es lo que a veces a la gente le gusta. Yo le voy a decir, hermano, lo más importante es la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Si hay una manifestación del Espíritu, mire, si usted dice que cayó bajo el poder del Espíritu Santo y usted se levanta ahí y sigue resentido, usted no lo tomó el Espíritu Santo, mucho lo siento. Mire qué espíritu es el que lo está tomando usted. Pero si usted cae bajo el poder del Espíritu Santo y usted se levanta de ahí sin fruto del Espíritu, si usted se levanta de ahí igual o peor, usted lo está ministrando a un demonio. Y usted tiene que meterse en ayuno y renunciar, porque hay alguna puerta que seguramente usted le está abriendo en su corazón. Pero cuando el Espíritu Santo llega a una persona, hermano, comienzan a haber cambios. Algo tiene que pasar, tiene que haber arrepentimiento genuino, tiene que haber conversión. Los frutos del Espíritu tienen que manifestarse. Este es un tiempo tremendo, hermano, donde hay unas manifestaciones extrañas. Se están haciendo cosas extrañas en las iglesias, gente que escupe a los demás, no que porque Cristo escupía a la gente. El otro día salió uno por ahí con una manguera, recibe, y la gente, ¿qué recibe qué, hermano? ¿Eso qué? Dando patada a la gente. Una cosa rara, hermano. El otro día había uno que se masticaba el chicle y se lo daba a la gente. Bueno, él le daba chicle, mientras lo que hizo fue escupir dentro de un vaso de agua. Venga, hermanito, tómese, esa es la unción de Dios. Se lo tome ella, hermano. Y la gente le gusta eso. Eso es lo que la gente dice, ay, qué presencia tan linda. Me trae el salivón del pastor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Del predicador. A la gente sí le gusta eso, hermano. Esto es un tiempo tremendo, hermano. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Él dijo claramente, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Tantas cosas raras que hay, hermano, han sacado a Jesús. La gente anda detrás de uno, detrás del otro, pero detrás de que usted tiene que estar es detrás de Cristo. Deje de estar buscando, mire, hay gente que se la pasa por aquí, por allá, una iglesia allá, otra iglesia por allá, buscando qué busca usted. El mismo Cristo que está allá está aquí. Tú estás desenfocado, tienes que enfocarte en Cristo. Él está aquí. Aquí se te ha enseñado que Cristo debe ser el centro de tu vida. Ya no camines más iglesias, ya no busques más predicadores, busca al predicador de los predicadores, al evangelista, al apóstol de los apóstoles, al profeta de los profetas, al maestro de los maestros. Jesucristo está aquí y te está esperando. Él te dice cada día, te estoy esperando, vuélvete a mí porque yo te redimí. Amén, a su nombre. Hermano, hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios, iglesia. Hay que sacar del templo y de la casa de Dios todo ese comercio espiritualmente hablando, todo ese comercio que hemos metido a veces. Andamos detrás de los hombres. Vamos a estar atentos, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay que tener santidad. Hay que consagrarnos. A veces la gente se acerca más al pecado y más, en vez de acercarse más a Dios, se aleja más de Dios. Hermano, yo le voy a decir, el infierno es real. Toda la misericordia de Dios para usted está aquí en la vida. Pero entre usted y la muerte lo que hay es un paso. Que Dios lo guarde, amén. Pero todos nosotros estamos cada día a morir. ¿Cuánta gente usted no ha hablado y dice, oye, pero ahora mismo hablé con él? Hermano Jairo, ¿usted se acuerda un día que usted habló con un señor por teléfono y el señor adentro tenía COVID y murió ese día? Ahí mismo. ¿Usted se acuerda? Un amigo suyo. Y hermano estaba hablando con él por teléfono y colgó y a ratico pues el hombre ahí mismo murió. Y después que la muerte llega ya no hay esperanza, hermano, ya no hay más nada que hacer. Aquí hay que estar firme. Esto que Dios te dio costó el sacrificio de Cristo. Si hay algo para ti que vale más que eso, no mereces el cielo. Si hay algo para tu vida que valga más que lo que Cristo hizo por ti, que Dios en tu vida, tienes el infierno ganado. Humillación, arrepentimiento es lo que te puede llevar. Volvernos a Cristo. Volvernos al Señor. Necesitamos volver a Cristo, iglesia. Necesitamos luchar para que Él se mantenga, para que la puerta de la iglesia se le abra cada día más en el temor de Dios, en el respeto. Hay que sacar todos esos cambistas, todos esos animales que se han ido metiendo tantas cosas. Amén, que en el evangelio, hermano, hay mucha gente, mira, hermano, esos animales muchas veces representan esa misma obra de la carne, el orgullo, la vanagloria. Hay mucha gente que quiere
quieren ser grandes, pero no porque quieran glorificar a Dios, sino porque quieren aplausos, quieren fama. Y como no la ven, entonces se dedican a otra cosa. Dicen, no, yo pensé que yo podía ser el predicador más famoso de la iglesia, pero así como voy, no voy para ninguna parte. Mejor me dedico a otra cosa. Están buscando, eso es el mismo yo que tiene que morir. Amén. El problema, mi hermano, el problema, como puse allá en el estado, el problema no es que el evangelio sea duro. El problema es que nosotros no queremos morir al yo. Eso hace que el evangelio sea duro. Cuando estamos vivos, todas las cosas nos duelen, todas las cosas las deseamos, y cuando no se nos dan, entonces le echamos la culpa que el evangelio es duro. Pero cuando usted ha muerto, usted mismo, hermano, usted sueña con el Señor, usted quiere glorificar a Dios en su carne, en su mente, en su espíritu, inmediatamente, hermano, todo lo que pueda pasar a su alrededor, sea bien o sea un problema que pasen, usted lo mira como algo inferior, le duele, lo que sea, pero usted no mira que el evangelio es duro. Usted todas esas cosas las ha hecho morir, y lo que está muerto no duele. Amén. Y necesitamos volvernos a Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Tú eres bueno, Señor, tus misericordias son para siempre. Humíllate, iglesia. Habla con Dios. A veces estamos más vivos que nunca. A veces llegas al altar, pero como estás vivo te levantas corriendo y te vas. Hay que morir, hermano. Hay que morir. Quebrántate delante de Dios. Cuando tú estás vivo te es difícil amar, te es difícil perdonar. Cuando tú estás vivo te es difícil reconocer tu falta, tus errores, porque estás muy vivo. Tu carne está viva, tu carne está apoderándose. Pero cuando tú mueres a ti, a tu deseo, inmediatamente, hermano, tu espíritu comienza a crecer. Y Dios comienza a ver en ti una luz que es tu espíritu, porque la carne comienza a morir. Hay que buscar la santidad. Todos nosotros tenemos que tener una vida santa delante de los ojos de Dios, genuina. A veces nos hemos familiarizado con el pecado. Mire, a veces mentimos y ya ni siquiera sentimos nada por eso. A veces robamos y no sentimos nada por eso, porque ya eso es común. El pecado se ha vuelto común. Ya no nos incomodan las cosas malas que hacemos. Quizás al principio sí, pero ya se te volvió una costumbre. ¿Cuánta gente, hermano, no engaña, no estafa y está tranquila? Y estoy hablando de cristianos. No se sienten mal. No se sienten mal porque han insultado, porque han tratado mal, porque han robado. Y ya no se sienten mal, y eso es grave. Ya no les incomoda el pecado, hermano, se ha familiarizado con él. Y él está acostumbrado a hacerlo, que ya lo hace con qué facilidad. Eso está grave, iglesia. Hay que morir. Mire, a veces hacemos algo, hermano, que no está bien. A veces tomamos a hermano, le cogemos cosas fiadas y no le pagamos. Y después coges a otro, le coges fiado y sabes y puedes pagarle. Y puedes esforzarte, puedes irle abonando. Pero tú sencillamente no lo quieres hacer. Porque esa es tu costumbre. Y tú piensas que Dios está de acuerdo con eso. Porque no te importa lo que Dios piense. Eso necesita arrepentimiento. Para ti es algo normal, para Dios es pecado. Y después preguntamos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no derramas tu gloria? Señor, si aquí nos estamos guardando, Señor, si aquí sabemos esto, aquello, pero hay cosas, hermano, que están familiarizadas. A veces tomamos los cultos, hermano, como un paseo. Menospreciamos la palabra, menospreciamos la iglesia. Y esto no debe ser así, tiene que haber arrepentimiento y perdón. Yo quiero, si me puede ayudar los hermanos acá, un momentico, ya vamos a entrar en la cena también.
Hay una canción que dice, como dijiste, derrama tu gloria. Ven, Señor. Gloria a Dios. Vence mis tinieblas. Esa parte es importante, hermano. Dígale a Dios que venza sus tinieblas. Mire, ustedes, a veces nos hemos familiarizado con el pecado. Ya no nos sentimos mal cuando decimos una mentira. Señor, perdóname, pero volvemos y la decimos. Codiciamos, tenemos envidia, orgullo, resentimiento, rencor, y no nos sentimos mal. Eso es peligroso, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está contristado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no te está hablando. Eso quiere decir que si tú no puedes escuchar, o de pronto sí te está hablando, pero estamos tan abrumados con las cosas que hacemos que no podemos oír al Espíritu Santo decir.